Bueno, partir deseándoles buenas tardes a todos quienes van a participar hoy de esta tercera clase ya del curso Diálogos de Ciencia, Política y Sociedad. Estamos en un formato distinto, como lo hemos comentado, estamos saliendo a través de Facebook Live, a través de Zoom también. Y hoy particularmente la clase se va a tratar sobre historia y ciencia, o historia de la ciencia, y tenemos como invitados, como profesores para esta clase, a la doctora Bárbara Silva y al doctor Rafael Sagredo, a quienes también les damos la bienvenida y también las gracias por sumarse a esta clase. Para nosotros es muy importante su participación y el conocimiento que nos puedan entregar. La doctora Bárbara Silva es doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es académica del Departamento de Historia de la Universidad Alberto Hurtado, y las áreas de investigación y estudio en las que trabaja es Historia de la Ciencia y la Tecnología, Historia de Chile y América Latina Contemporánea, Historia Política. Ha tenido también experiencia en estudios multidisciplinares, integrando historia, ingeniería, y también historia y astronomía. Por otro lado, el doctor Rafael Sagredo es profesor de historia y geografía de la Pontificia Universidad Católica también. Es magíster en historia en el Colegio de México, doctor en historia también por la misma institución, y sus áreas de investigación y estudio están relacionadas con la historia de Chile y América, historia de la ciencia y la cultura. Eh, bueno, damos inicio a la exposición partiendo por la doctora Bárbara Silva, y a los estudiantes aclararles que todas las preguntas que se hicieron se les también entregaron a los distintos profesores y profesoras, quienes las van a abordar durante el desarrollo de su exposición, y también si quieren hacer preguntas las pueden ir haciendo por el chat de Zoom, eh, o hacerlas en intervenciones una vez que terminen las exposiciones. Así que sin más, partimos con Bárbara. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Ok, gracias Jorge, y gracias por la Sí. invitación. Bueno, en este curso de diálogos de ciencia, política y Ciencia. sociedad, me parece fantástico que nos hayan invitado a Rafael y a mí como historiadores, así que bueno, yo la verdad voy a más bien hacerles una presentación más propositiva que otra cosa, de por qué estamos acá con Historia de la Ciencia, a partir de los dos casos que he trabajado más o más recientemente. Bueno, la gran pregunta, quizás la pregunta básica, es ¿por qué estudiar Historia de la Ciencia? La respuesta lógica sería, bueno, porque la ciencia tiene un pasado, pero vamos un poquito más allá de eso. Acá puedo compartir pantalla, ¿cierto? Ok, ¿se ve la pantalla compartida? Sí, se ve. ¿Sí? Se ve. Ya, perfecto. Entonces, vamos a esto. Entonces, ¿por qué estudiar historia de la ciencia? Les decía, claro, porque la ciencia tiene un pasado, lógico, es obvio, ¿no? Pero hay algunas cosas más allá. En estas semanas, ¿no? Hemos visto mucho unas fotografías similares a estas, dando vueltas por ahí, ¿no? Un agente médico de la peste negra en Europa. Entonces, claro, el pasado de la ciencia también tiene ciertas curiosidades que nos llaman la atención, ¿no? Este señor vestido de manera tan extraña, por así decirlo. Nos llama la atención, son cosas curiosas, cómo se habrá hecho medicina en el pasado, ¿no? Por ahí en el siglo XIV o en el siglo XVII, o cómo fue que Galileo llegó a descubrir la teoría heliocéntrica, bueno, y las terribles consecuencias que tuvo para él, por cierto, o qué son esos miles de frascos con rótulos extraños que podemos ver en las oficinas de los boticarios en el pasado, etcétera, etcétera. Pero más allá de esas curiosidades, ¿no? Hay muchas interrogantes que pueden surgir
a partir de la historia de la ciencia, porque el conocimiento, la producción de conocimiento científico también está situada, ¿no? Tiene un contexto histórico, social, político, cultural, etcétera. Sería difícil, me parece, decir que la producción de conocimiento científico se realiza casi como por inspiración de la musa, ¿no? Aunque hay algunas historias que nos hablan de eso. Quizás Newton es el más famoso, ¿no? Que un buen día le habría caído una manzana y de ahí habría elaborado las leyes de gravitación, ¿no? Y si bien esos momentos eureka, como se llaman, si bien existen de alguna manera, no podemos anclar la producción de conocimiento solamente a través de ello, ¿no? Hay una complejidad mayor. Y esto, aunque sea básico, digamos, me parece bastante clave, porque tendemos a pensar que la ciencia tiene una condición de neutralidad y de universalidad, que a veces es así, pero no es tan absoluta. Y esa condición de universalidad y de neutralidad básicamente viene dada por la confianza que la humanidad le ha dado al método científico, ¿no? Un método científico que también tiene su propia historia. Algunos se lo atribuyen por ahí, o buena parte de ese desarrollo a Francis Bacon, otros a Hume, hay otros personajes que surgen en esta historia, pero que se fundamenta en el hecho de poder observar, medir, levantar una hipótesis, ¿no? Experimentar, volver a probar la hipótesis, etc. Y se supone, ¿no? Asociamos ese método a bueno, una imagen de un microscopio antiguo que además de muy bonito, ¿no? Nos sitúa en esa ciencia que se puede repetir, que es medible, se puede refutar, y una vez que la refutación ya no admite más error, ¿no? Entonces podríamos decir que confiamos en ese conocimiento científico, ¿no? Estaríamos quizás frente a una verdad. Pero eso es cierto para algunas escalas, ¿no? Cuando estamos en este tipo de escala todavía funciona, pero si ya pasamos a otras esferas comienza a ser más relativo, más cuestionable. Entonces, ¿qué pasa? Ese método científico nos busca tratar de confiar y tratar de depositarse más bien aquí y tratar de sacar al sujeto, eliminar o reducir lo más posible esa subjetividad, ¿no? Al ser humano que está detrás. Queremos un conocimiento objetivo, que no dependa del ser humano que está ahí. Pero nos pone en una encrucijada bastante grande. Primero porque la universalidad, perdón, total es una falacia. Conocimiento científico, como cualquier actividad humana, es parte de un contexto y es parte de una situación histórica. De partida, las preguntas que formulamos, las cosas que queremos investigar, aquello que queremos averiguar y cómo lo hacemos, tiene una condición histórica. Pero también es sociopolítico porque hay una comunidad de científicos que están en permanente intercambio, que están en una comunicación y validación también entre pares, y eso es válido también para el día de hoy, ciertamente. Segundo, porque les decía, esta escala funciona para eliminar esa subjetividad, ¿no? Y confiar en el conocimiento científico, pero ¿qué pasa si vamos a otras escalas? La sismología, la física teórica, la astronomía, ¿no? No se puede repetir el experimento, no funciona de esa manera. Sin embargo, igual lo consideramos conocimiento científico. Y además, ¿no? En ese proceso de conocimiento científico hay muchos actores más invisibles, más anónimos, que también son parte de ello y que no hemos puesto quizás suficiente atención. Por otra parte, tenemos un mundo que ya desde este mapa es de finales del 19, comienzos del 20, un mundo que está íntimamente interconectado. Las líneas rojas son las principales líneas de telégrafo de esa época. Entonces, hay una circulación no solamente de personas, de bienes, de mercancías, sino también de conocimiento. Entonces, la creencia, ¿no? Es que en esto, bueno, primero en Europa, luego Norteamérica, ahí están los núcleos de producción de conocimiento científico que luego se derrama, se desplaza hacia el sur, donde se replica, se imita, se copia, se vuelve a hacer, pero no hay mayor producción de conocimiento. Sin embargo, si entendemos esto como una circulación permanente, podemos llegar a dar un par de elementos más. Entonces les decía, para trabajar esto, algunas de estas ideas, ¿no? Voy a pasar muy rápidamente por dos casos que pueden ser interesantes porque son menos conocidos, son de aquellas ciencias que no son, cuyos experimentos no se pueden repetir todo el tiempo necesariamente,
y que a lo mejor pueden ser interesantes para ustedes. Vamos a energía solar primero. Si pensamos que la energía solar es un tema de hoy, ¿no? Del siglo XXI, de los desafíos del cambio climático, de la necesidad de energía renovable, bueno, estamos en un error bastante grande. Tenemos experiencias ya en Chile, en el siglo XIX incluso, de desalación a partir de energía solar. Esta es una iniciativa de Charles Wilson que comenzó en 1872 con este sistema de producción de agua, presumiblemente con agua subterránea, salina, que luego ponía en estos cajones que eran de madera, con una cubierta de vidrio, y ahí mediante el proceso de evaporación y condensación, ¿no? Y unas pequeñas mangueras o tuberías, ¿no? Recolectaban el agua ya desalada, ¿no? Ya dulce, y la colectaban por medio de esta gran, o esta cañería mayor por aquí en el centro. Y esto estamos hablando del siglo XIX, en la mitad del desierto de Atacama. La fotografía es un poco posterior, y por ahí una polémica si es realmente de las Salinas o de otra planta desaladora que estaba cercana, pero sin duda, ¿no? Se trata de una iniciativa de aquellos años. Y tenía una gran producción de agua dulce. Vámonos un poco más adelante, 1920, tenemos la experiencia del Observatorio Solar Smithsonian, una iniciativa norteamericana que se instaló en Chile que buscaba medir los cambios en la constante solar, también en Atacama, bajo condiciones de mínima perturbación atmosférica. Charles Abbott, que era quien estaba a cargo, de hecho en sus reportes en la National Academy of Science, dice que las razones para elegir este lugar no fueron propiamente científicas, fueron más bien políticas, de política internacional y por supuesto de operación logística. Hasta acá alguien podría decir, ¿no? Bueno, pero esto se trata de iniciativas extranjeras en territorio chileno. Pero el punto es cómo se va anclando, cómo se va sedimentando toda una estructura de conocimiento, de experiencia, de técnica, para llegar a otras experiencias. Perdón, esto también es en el mismo observatorio solar en Montezuma, ¿no? Un poquito más adelante en los años 40. Y eso quedó registro, ¿no? Estos son papeles encontrados en el desierto por Roberto Rondanelli, ¿no? Digamos, los registros que se obtenían ahí. Estos quedaron ahí botados, hay otros que se conservaron afortunadamente. Entonces les decía cómo se va sedimentando ese conocimiento, cómo generaciones van situándose, levantándose desde aquellas largas décadas de producción científica. Y llegamos a los años 60, ¿no? Cuando en 1961 Julio Hirschman creó el Laboratorio de Energía Solar en la Universidad Técnica Federico Santa María, ¿no? Aquí está Hirschman, de hecho, con instrumentos para medir la radiación solar, y él mismo ya sabía de las experiencias anteriores, ¿no? Y ya sabía de lo que había sucedido, y no solo lo sabía, sino que lo establecía en sus propios papers científicos, haciendo referencia a la Salina, a Montezuma, etc. Hirschman no se quedó solamente en la medición y el registro, sino también en la elaboración de tecnologías aplicadas. Tenemos otros destiladores solares, la fotografía tiene una resolución bastante mala, pero es la que tenemos, ¿no? En Quillagua para el año 66, o una vinculación mucho más estrecha, mucho más ciudadana, como la escuela de verano del año 64, si no me equivoco, con la experimentación con cocinas solares. Y aquí, bueno, incluso vemos a mujeres involucrándose en estas nuevas tecnologías con energía solar para hacer funcionar cocinas, ¿no? Domésticas. Y también, por supuesto, para intentar la producción de hornos solares industriales. Esto estaba pasando en Chile en los años 60, 70. Entonces, como les decía, si pensamos que esto de la energía solar comenzó en los 90 o en los 2000, ¿no? Tenemos una larga trayectoria de atrás. Ciertamente hoy día las tecnologías son distintas, la capacidad que existe es distinta, pero hay una trayectoria, ¿no? De la cual podemos aprender algo. Brevemente, vámonos al otro ejemplo que les mencionaba, el ejemplo de la astronomía. Esto es de comienzos del siglo XX, hay una experiencia previa a mediados del XIX, ¿no? El teniente Gillis, norteamericano, que llegó a instalar el primer observatorio astronómico en el Cerro Santa Lucía, luego se fue
y esos instrumentos dieron paso a lo que luego va a ser conocido como el Observatorio Astronómico Nacional. Décadas después, otra expedición norteamericana construyó este observatorio que vemos acá en el Cerro San Cristóbal, con el objetivo de medir las velocidades radiales y develar, ¿no?, la estructura o cuál era la posible estructura del universo. Mientras están, perdón, y eso era a través de la técnica de la espectrografía, ¿no?, con esto que se ve acá, el espectrógrafo Mills, una técnica de total vanguardia para esa época. Mientras estaban realizando esta investigación, este estudio de velocidades radiales de las estrellas más brillantes, sobre magnitud 5, la mayoría de ellas, ¿no?, uno de los astrónomos a cargo en 1909, partió a Atacama a evaluar las condiciones de observación ahí. Y, ¿no?, quedó impresionado por las condiciones de Atacama, sobre todo estuvo evaluando sitios cerca de Copiapó, pero dijo, esto no es posible, porque no, por las condiciones de conectividad, de agua, de electricidad, ¿no?, de humanidad que hay en Atacama, no podemos instalar un observatorio ahí. Y entre Atacama y Santiago no hay nada que valga la pena, ¿no? Ahí decía, Coquimbo no tiene condiciones higiénicas, en Vicuña y Ovalle también llega la niebla costera. Entonces, ¿cuán importante es la equivocación? ¿No? ¿Cuán importante es el error? Para llegar décadas más tarde, con estos reportes conocidos, llegamos, ¿no?, saltamos de nuevo hacia los 60, y hay otra iniciativa norteamericana, esta vez a cargo de un alemán, este señor que está acá, Jürgen Stock, que comenzó a evaluar sitios precisamente en la zona de Coquimbo para instalar un gran observatorio astronómico. Mientras evaluaba sitios para la observación astronómica, Stock decía, en sus reportes establece, ¿no?, lo importante que habían sido estas otras personas. Don Rogelio, don Fidel, personas de la zona, sin conocimientos astronómicos, pero que conocían las montañas, ¿no?, del Valle del Elqui. Él dijo incluso que les debía no solamente la ciencia, sino su vida, porque más de un par de veces lo rescataron cuando estaban en las montañas y venía algún tipo de tormenta. Incluso llegó a decir alguna vez, ¿no?, que don Fidel era como un padre para él y su equipo de asistentes. De nuevo, bueno, finalmente, mientras Stock estaba evaluando estas condiciones, llegaron también europeos, hay experiencias soviéticas también de observación astronómica. Lamentablemente hoy día no tenemos tiempo para meternos ahí, en otra oportunidad quizás, pero se decidió construir observatorios, comenzó la construcción de Cerro Tololo, al mismo tiempo comenzaba, o más o menos al mismo tiempo comenzaba la construcción de la Silla por parte de ESO, de la European Southern Observatory, y que bueno, finalmente se hizo realidad, ¿no? Hoy día así es como se ve Tololo. Y rápidamente, ¿no?, esa pequeña comunidad de astrónomos que había entonces en los años 60, también se fue haciendo parte de estos proyectos que traspasaron las esferas propiamente científicas. No mucho después, poquito después de la inauguración, ya los titulares de diarios sacaban cosas como esta: el cielo más puro del mundo, ¿no?, ya haciendo una referencia identitaria, ¿no?, a cómo esto era una cualidad del país. Si hoy día pensamos en astronomía, pensamos en Atacama, que hay condiciones únicas, la estabilidad de la atmósfera, la ausencia de turbulencia, la ausencia de humedad, etc. Pero ellos no están en Atacama, están en Coquimbo, ¿no? Entonces la astronomía transnacional que vemos hoy no comenzó por esas razones, sino por otras que son culturales, sociales, políticas, de la posibilidad de generar acuerdos con la pequeña comunidad científica nacional de ese entonces y también con los políticos de la época. Y para llegar a apropiarse de esta iniciativa de la manera, ¿no?, en una referencia identitaria, que no es muy distinto a lo que vemos hoy, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de el país como el paraíso de los astrónomos. A su vez, igual como indicaba anteriormente, ¿no?, esto se entiende a partir de una sedimentación de experiencias previas. En historia es muy compleja el juego de qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido de manera distinta, pero el conocimiento sobre aquellas pequeñas experiencias astronómicas previas también tuvo relevancia en esa astronomía de los años 60 y que es el origen de lo que vemos actualmente en el país. Perdón. Entonces, para ir
más o menos amarrando un par de ideas finales a través de esta veloz pasada por dos experiencias de producción de ciencia en Chile. Él recordaba hace unos días que hace ya 3 décadas, en una famosa revista de historia de la ciencia que declaró, ¿no?, independencia y no trascendencia para el historiador de la ciencia. A lo que se refería era que aquel trabajo histórico hecho por científicos solía buscar la trascendencia de su propia disciplina. Y él promulgaba, ¿no?, la necesidad de que los historiadores de las ciencias se independizaran de esa necesidad de trascendencia. Cuando Jorge me pidió hacer esta pequeña presentación, ¿no?, decía, bueno, quizás no es ni independencia ni trascendencia, quizás es interdisciplina, ¿no? Hoy día, ¿cómo podemos beneficiarnos, cómo podemos dar pasos más allá al generar una convergencia disciplinaria, un diálogo? En tanto, la ciencia es tan humana como cualquiera de las otras disciplinas llamadas humanistas, ¿no?, a las que estamos acostumbrados. Para la perspectiva científica a veces cuesta entender que las trayectorias no sean lineales, ¿no?, que sean erráticas, que sean cuestionables, incompletas, fragmentarias, etcétera, pero incluso más allá de eso tenemos cuánto potencial al generar esa suerte de convergencia disciplinaria. Y por eso tenemos que ir más allá de la tradición histórica, ¿no? Hay tradiciones antiguas y muy ancladas, por ejemplo, con los grandes personajes, ¿no? Ciertamente existen estos héroes científicos, ¿no? Pensamos en Galileo, yo mismo les mostraba a Newton, existen, pero no son los únicos, y la ciencia no se produce únicamente a partir de ellos. Entonces, ¿qué otras preguntas podríamos hacer, no? Por ejemplo, hoy día la historia de la ciencia está interesada en pensar cómo funcionaba un laboratorio a comienzos del siglo XX. ¿Existían los asistentes de investigación? Muchos de nosotros tenemos, o fuimos, o somos asistentes de investigación. ¿Cómo eran? ¿Cómo se relacionaban? ¿Había mujeres en la producción científica o no existían ahí? ¿Y qué tipo de labores hacían? Etcétera, ¿no? Son otras preguntas que van más allá de las grandes narrativas, de los grandes personajes, de las grandes hazañas, pero que sin duda son tan relevantes como lo anterior para entender cuál es la producción de conocimiento científico. De ahí que estemos tratando de dar pasos hacia esa interdisciplina. Y solo, digamos, y para terminar, y solo como a nivel de propuesta, o incluso de juego, ni siquiera de propuesta tan seria, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a entrecruzar conceptos? ¿Cómo podemos empezar a generar esa conversación realmente en un diálogo? Por ejemplo, si pensamos en radiación solar, tomando los ejemplos que les daba antes, si pensamos en radiación solar, claro, tenemos una marca muy grande acá, ¿cierto? Un rojo oscuro entre el sur el norte de Chile, el sur del Perú, que tiene la radiación más intensa del planeta. Pero eso no quiere decir que no exista radiación solar en otras partes. Quizás es más suave, es más débil, pero existe. ¿Cómo accedemos a ella entonces? Aun cuando el foco esté puesto acá, no podemos dejar las otras partes de radiación solar en el planeta. Bueno, quizás hacemos el paralelo con la producción de conocimiento. No porque alguna vez la producción de conocimiento científico haya estado acá, significa que en otras partes del planeta no haya existido, ¿no? Sino que quizás tenemos que desarrollar otros mecanismos para poder verla, para poder medirla, para poder entenderla. Lo mismo y con esto cierro, ¿no?, con los temas astronómicos. El año pasado vimos el gran evento, ¿no?, la primera imagen construida de un agujero negro. Primera vez que se podía ver esto. Pero décadas antes, ¿no?, los astrónomos sabían que la materia oscura y la energía oscura existe, y de hecho es mucho más abundante que la, ¿no?, luz. Pero, perdón, pero no porque no hayamos visto esa materia oscura antes significa que no existía, ¿no? Lo mismo con esos actores más invisibilizados, en este caso de historia de la ciencia. No porque todavía no los hayamos visto, significa que no existían. ¿Qué esfuerzos tenemos que poner en común, ¿no? ¿Cuánto tenemos que dialogar con otros para poder llegar, así como los astrónomos llegaron a esta imagen que revolucionó el año pasado, ¿no?, la prensa científica,
así como los esfuerzos convergieron en esto, ¿cuánto tenemos que hacer para poder iluminar esos aspectos de la historia que hoy día permanecen más oscuros, pero que no por ello significa que no hayan existido, ¿no? Entonces son preguntas un poco en un espíritu más bien propositivo, lúdico, no digo que tengan absoluto sentido, pero para ir avanzando en cuántas posibilidades tenemos si hacemos dialogar a las ciencias y a las humanidades. Y ahí estaríamos. Muchas gracias, Bárbara. Muy interesante, mucha dedicación se nota. Así que desde ya te agradecemos. Ahora vamos con Rafael. ¿Sí? Hay que darle Rafael. el micrófono. Ahí. Ahí está activo. A mí se me fue la imagen de ustedes sola, no sé por qué. ¿Pero estás dentro de Zoom? Sí, estoy en Zoom y de hecho me está escuchando y todo, pero bueno, si puedo hablar igual, no tengo Power ni nada, así que... Ya. Veo el chat, ¿será eso? No, ¿cierto? Quizás tienes la opción de regresar a la reunión. Seguramente, pero no sé. Ya, ¿aló? Sí, también te escuchamos y te Ya. estamos viendo también. Perfecto, entonces ya. Bueno, quiero Pantalla primero... completa. Ya, gracias. Quiero agradecer la invitación a esta conversación, a este curso, en verdad, ¿no? Sobre diálogo de ciencia política y sociedad. Como yo te decía, me interesa en este momento, en esta instancia, destacar dos o tres cosas. La primera, ¿por qué dedicarse a la historia de la ciencia en Chile? Y entonces no podemos evitar hablar de la realidad de la ciencia nacional, particularmente de la ciencia básica. Y en ese contexto, aludir a una situación que es dramática, como lo es el del presupuesto que el Estado chileno le dedica a la ciencia, particularmente a la ciencia básica. Porque otra cosa es la ciencia aplicada, que también tiene sus bemoles, pero me interesa la ciencia básica. Y naturalmente sabemos que el presupuesto que le dedicamos a la ciencia básica es paupérrimo. O sea, en Chile, en la sociedad en que vivimos, el Estado, que representa de alguna manera esa sociedad, considera que la ciencia tiene poco valor o que no contribuye como debiera al desarrollo, a lo que sea. Ese es un primer tema. Naturalmente lo que el Estado hace está en directa relación con la valoración social que tiene la ciencia. Y nosotros tendríamos que partir por constatar que entre la sociedad, entre la población en general, la ciencia aparece como algo muy distante, incomprensible muchas veces, e incluso desechable. En medio del coronavirus y de otras cuestiones, vemos cómo en los medios de comunicación, para qué decir en la red, a veces vale más lo que dice, comillas, un brujo, cierre comillas, un opinólogo, o cualquier persona, y no lo que dice un científico. O sea, la confianza que la sociedad tiene en la ciencia a veces es mínima, e incluso hay que imponer a veces a la fuerza lo que los científicos consideran que es lo deseable. Y cuando hablamos de los científicos, yo hablo, o sea, lo que la razón, pensemos, dice que es necesario. Entonces, en ese contexto es que yo me he dedicado a la historia de la ciencia, en el sentido de que me interesa relevar, a partir de mi calidad de historiador, que la ciencia sí tiene un papel, y que tiene un papel fundamental. Entonces hay varias formas de hacer presente esto. Y yo he pensado que la mejor forma es hacerlo a través de la historia, demostrando con casos históricos, o sea, que efectivamente ocurrieron, el significado que la ciencia tiene para nuestra sociedad. Y lo he hecho
sustancialmente a través de dos formas, o bueno, que son estudiar las expediciones científicas ilustradas a América en el siglo XVIII. O sea, el constante, permanente, sistemático paso por América y por el Pacífico de científicos que entonces se llamaban naturalistas. Entre ellos, para que ustedes puedan irse ubicando, personalidades como Humboldt, como Mutis, y así cientos de científicos, como Alejandro Malaspina. Entonces, ese es un ámbito de interés que me ha ocupado. Con otros nombres, o sea, otras personas, en el siglo XIX en América, particularmente en Chile, pero no solo en Chile, en América. Y eso me ha llevado a estudiar a personalidades como Claudio Gay, como Ignacio Domeyko, como Rudolfo Filippi, como Hans Stephens y muchos otros, pero particularmente los primeros que he nombrado. Todo esto ha sido en un lapso que va ya para los 30 años, desde los años 90 que estoy ocupado en esto. Y por lo tanto esto también, y quiero hacerlo presente, me ha permitido observar la evolución que ha habido en lo que consideramos historia de la ciencia. Bárbara muy bien lo dijo, hay una historia de la ciencia, digámoslo de alguna manera original, cuyo propósito esencial era destacar la obra de lo que se consideraban grandes personalidades, grandes descubridores, cuyo talento, habilidad, sensibilidad, etcétera, había hecho posible el descubrimiento que se le atribuía, basando todo esencialmente en la persona, en el personaje. Otra forma de esa historia de la ciencia era ocuparse no solo de las personalidades, sino que de los descubrimientos en sí mismos, de fenómenos naturales, por ejemplo, ¿ah? Y relevarlos como hechos únicos, extraordinarios, incluso sorpresivos, en el sentido de que un descubrimiento que nadie esperaba. Entonces, eso fue lo que se practicaba, o ese tipo de historia de la ciencia en la que se practicaba hace 30 o más años. Bueno, y que algunos todavía siguen practicando. Pero hace rato que estamos ocupados no de señalar, describir, narrar qué pasó o quién es el protagonista de lo que pasó. La historia de la ciencia hoy, la historia cultural de la ciencia, la historia social de la ciencia, se ocupa más bien de por qué pasó, cómo, con qué y qué resultados tuvo. Por eso hablamos de una historia social de la ciencia, o sea, que sale del relato casi épico, heroico, del hecho protagonizado por una gran personalidad, para proyectarlo como un fenómeno social. Paradigmático, para ejemplificar esto, resulta cuando se empezó a analizar los descubrimientos de Newton, no solo por el talento de Newton, sino por la Inglaterra del siglo XVII que pasaba al siglo XVIII, en virtud de la cual la necesidad de materias primas, originadas por lo que iba a ser posteriormente la Revolución Industrial, había llevado a toda una búsqueda, un estímulo por nuevas formas de energía, entre ellas, por ejemplo, el agua, y al estudiarse esas nuevas formas de energía y la forma de utilizarla, comenzó a analizarse desde el punto de vista de la física, del movimiento, de la fuerza y todo lo demás.
Y entonces si uno coloca a Newton en ese contexto, bueno, Newton sigue siendo Newton, pero es obvio que hay un contexto social, económico, político, bueno, un contexto finalmente que explica lo que finalmente Newton va a descubrir o va a enunciar como una ley, ¿cierto? Eso quisiera señalar como primera cosa. O sea, hoy día cuando hablamos de historia de la ciencia tenemos que hablar de las sociedades que producen ciencia. Tenemos que hablar de la circulación, también lo mencionó Bárbara, de la ciencia. Y por lo tanto tenemos que decir que historia de la ciencia no es solo estudiar a los grandes descubridores de hechos, fenómenos, etcétera, sino que también cómo las teorías, el conocimiento en particular, circula. Y si estudiamos eso, y si eso también es historia de la ciencia, entonces sociedades como la nuestra, marginales en muchos aspectos, también en términos de generación de conocimiento científico, tienen un gran papel, porque tenemos que ver cómo el conocimiento llegó hasta Chile, o América y Chile. Cómo ese conocimiento se aprovechó, se adaptó, quiénes lo hicieron circular, con qué propósitos se utilizó. Un caso que puede ser también ilustrativo es todo lo relacionado con la teoría de la evolución. Obviamente Darwin y compañía, ¿cierto? Wallace, son los que formularon la teoría de la evolución y el mecanismo de la selección natural, Darwin en particular. Pero resulta muy interesante, y también es historia de la ciencia, ver cómo eso llega a América, cómo se utiliza, con qué propósito, cómo se adapta, cómo se combate la teoría de la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que les quería señalar era que para mostrar el papel de la ciencia en nuestra sociedad, yo tenía la pretensión, o tengo la pretensión, de que lo más efectivo es mostrar casos históricos, y casos históricos aplicados a América y a Chile. Y siempre digo esto porque partamos de la base que lo que ocurre en Chile, también en historia de la ciencia, es algo que ya está ocurriendo en el resto del mundo. O sea, nosotros tenemos un paralelismo histórico respecto de los países europeos occidentales, del mundo anglosajón. Claro, un paralelismo que va un poco retrasado, pero finalmente lo que pasa allá llega acá. También, o sea, y esto lo señalo porque hay cosas que se creen solo únicas y propias de Chile, originales, porque seríamos especiales, nos distinguiríamos por no sé qué, pero vamos descartando todo eso a propósito de casi todo y también de la historia de la ciencia. No hay nada original de Chile, nada único de Chile. Si alguien me apura un poco, tendría que decir que lo único que yo consideraría original, propio, único, etcétera, sería la poesía de Neruda, y no toda, porque la Oda a Lenin no tiene nada original, pero otras cosas, y muchas sí. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, aquí estamos. Se ve y se oye. Como hay un silencio sepulcral, Claro. y no veo a nadie, y no Sí, quiero están tocar respondiendo este en objeto el de que chat. siga funcionando. No sé si el chat aparece en las notificaciones, están llegando. No Todos dicen aparece. que sí, se escucha. Ya, qué bueno. Sí, No, se escucha mira, súper. no veo ni chat, no veo nada, y no quiero tocar nada para que siga funcionando. Ok, Porque estamos una aquí. de las tragedias de la pandemia es ver cómo las empresas que nos proveen de todos estos servicios funcionan hasta por ahí nomás. Ya no es solo una cuestión tecnológica. Bueno, sigo. Bueno, entonces no hay nada original de Chile, estaba diciendo eso. En ese contexto, el estudio de las expediciones científicas, fíjense, del siglo XVIII, que se suceden sistemáticamente desde 1700 en adelante, hasta fines del periodo colonial. Piense que una de las grandes expediciones científicas es la expedición de la vacuna, más que de la inoculación contra la viruela, que es a comienzos del siglo XIX, enviada por el rey de España a América con el propósito de combatir precisamente la viruela. O sea, una obra de humanidad, francamente, más allá de
lo que significaba como ciencia aplicada, en este caso, ¿cierto?, a la población americana, que periódicamente, y hasta bien entrado el siglo XIX y hasta el XX, incluso se vio atacada por la viruela. Bueno, cuando uno estudia todas esas expediciones, que son muchas, se da cuenta de varias cosas y que demuestran el papel de la ciencia para nosotros, para nuestra sociedad. Se da cuenta esencialmente de algo, que es lo siguiente: que el espíritu crítico, que el espíritu inquisitivo, que el razonamiento, que la sensibilidad de los naturalistas, de los científicos, contribuyó a que los americanos, los criollos americanos, desarrollaran una conciencia que los va a hacer distintos de los europeos. Y ustedes dirán, pero eso es obvio si somos distintos de los europeos. Pero les puedo garantizar que en el siglo XVIII, muchos de los que podríamos llamar chilenos de la élite, o sea, los criollos, esencialmente, no se sentían chilenos, se sentían europeos americanos, en igualdad de condiciones, según ellos, que un europeo. O sea, no existía esta conciencia de la otredad. Pero resulta que empiezan a llegar acá, por supuesto yo estoy haciendo una caracterización muy gruesa, un esquema de estudios que son documentados, más profundos, densos y todo lo demás. Pero bueno, llegan estos naturalistas preguntando cosas sobre el mundo natural, porque las expediciones científicas ilustradas del siglo XVIII, de la época de la razón, de la ilustración, son expediciones que tienen como propósito el descubrimiento, el aprovechamiento de los recursos naturales de América. Y entonces llegan preguntando primero por la naturaleza, por la historia natural, dónde están las materias primas, dónde están los minerales, los vegetales, todo lo demás. Y comienzan a describir. Pero junto con esas preguntas, con esas inquirir respuestas sobre eso, comienzan a preguntar sobre la sociedad. Y entonces preguntan cuáles son los principales centros poblados, cuáles son la cantidad de habitantes. Y mientras van preguntando, van afinando sus preguntas. Y junto con preguntar cuántos habitantes hay, comienzan a diferenciarlos, a decir cuál es el origen de esos habitantes, a qué grupo pertenecen. Y entonces uno tiene como efecto de todas estas preguntas que uno de los grandes personalidades criollas de la segunda mitad del siglo XVIII le contesta a Malaspina, un gran expedicionario que viene por orden de España, le contesta que él es un europeo americano, bla, 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 y Malaspina, que es un hombre, que es un científico, le dice, oiga, pero ¿cómo se pone usted europeo? Usted es americano. ¿Dónde nació? Nació en Chile. Entonces usted no puede ponerse esto. Primero, digo, expliquen, comprendan, primer shock. No solo eso, le dice, haga la historia de su ciudad, en este caso Santiago. Haga la historia de su gobernación. Haga la historia del lugar en que usted vive. Y entonces este mismo señor que ya ha tomado nota que para un otro que es el europeo, él no es europeo, comienza a hacer una historia y descubre, digámoslo así, un pasado, una genealogía que también lo hace diferente. Porque tiene poco que ver con la genealogía, con la historia de ese europeo que le está preguntando cosas. Agreguen a eso que el señor, enseñado, ilustrado por las preguntas de los europeos, comienza a darse cuenta que el territorio en el que vive es pródigo en recursos naturales.
Y entonces uno empieza a entender por qué a lo largo del siglo XVIII se podría sostener que la periódica presencia de comisiones científicas ilustradas que buscan a través de la razón, el método científico, el método experimental, que miden, censan, describen, clasifican, distinguen los fenómenos de la realidad natural y la realidad social y cultural. Bueno, cómo esa sistemática presencia significó que los criollos americanos de Chile, de Buenos Aires, de Lima, de México, de todos lados, fueran casi imperceptiblemente tomando conciencia de lo diferente que eran de España. Primera cosa, que era la metrópoli que los dominaba. Segundo, que tomaran absoluta conciencia de las riquezas naturales, de las potencialidades de sus territorios. Segundo elemento. Y tercero, que a la luz de la misma razón que estos científicos practicaban, se dieran cuenta que el sistema en el cual estaban metidos, por el cual estaban dominados, no era el que sencillamente más les convenía. Y entonces eso empieza a explicar lo que llamamos conciencia criolla, esta conciencia del valor de lo propio, que aparece en América a fines del siglo XVIII, que va a ser un antecedente absoluto de la independencia. Eso nos permite explicar también que muchos de los, comillas, científicos americanos, que los hubo, y muchos, particularmente, por ejemplo, en México, en la Nueva España, en Lima, en Perú, y en la Nueva Granada, en Chile también los hubo. Después fueran patriotas decididos, incluso como Caldas, en Colombia, el botánico, sacrificando su vida por la causa de la libertad. ¿Qué les quiero decir? Que en este caso que les he dado, más allá del conocimiento científico concreto que estas expediciones generaron, nosotros vemos que su presencia, su forma de actuar, sus prácticas científicas van a tener una consecuencia política, una consecuencia social que explica un proceso fundamental como lo es el de la independencia de América. Alguien podrá decir, bueno, pero mire, usted que pretende demostrar el papel de la ciencia y del conocimiento como un valor fundamental en nuestra sociedad, me está dando un ejemplo de un Chile que en realidad todavía no es Chile, no es la República de Chile, no es el Estado de Chile, no somos el país, entonces todavía no me convence su ejemplo. Entonces tendremos que pasar al Chile republicano y pensar conceptualmente, porque la historia es eso, ¿eh? La historia a partir de hechos concretos, como son la periódica presencia y actuación de científicos, un hecho material que podemos fijar en el tiempo y en el espacio, con nombre y apellido, con actividades que casi podemos tocar. Bueno, la historia tiene que, a partir de eso, hacer una abstracción, una interpretación. Entonces, esa ciencia, que era una ciencia imperial, al servicio de los imperios europeos, como Francia, como Inglaterra, como Rusia, pasa al siglo XIX y se transforma en ciencia nacional, con otros objetivos, con otros propósitos, ¿cierto? Con otras características, a pesar de que sigue siendo ciencia, o sea, la generación de conocimiento a través de un método validado, etcétera, 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 etcétera. Y ahí tenemos que, para el caso nuestro, analizar a algunos de los científicos fundamentales que llegaron en la primera mitad del siglo XIX. El primero, Claudio Gay, pero también Domeyko
y también Filippi, los más destacados, pero no los únicos. Fíjense que cuando uno lee El viaje de un naturalista alrededor del mundo de Darwin, que por supuesto pasó por Chile, señala que en Chile hay más naturalistas, o sea, más científicos, que zapateros, que costureros, etcétera, etcétera. O sea, esta época de la década del 20, 1830, es muy pródiga, está llena de hombres de ciencia circulando. Bueno, hombres de ciencia que también son como enviados de grandes corporaciones, empresas europeas, en la búsqueda de identificar recursos naturales para explotar. Pero quedémonos con los científicos. Claudio Gay llega a Chile el año 28, en diciembre. En enero del 29 está en Santiago, vinculado ya a las principales familias de la capital, o sea, a la élite chilena. Claudio Gay, para los que no lo sepan, es un naturalista de origen francés, que llega a Chile como profesor para un colegio que jamás abrió, por las cuestiones políticas, etcétera, etcétera. Pero en Chile, mientras espera que abra el colegio y todo lo demás, comienza a herborizar, a recolectar, a desplazarse en los alrededores de Valparaíso, Santiago, y comienza a distinguirse como un estudioso, como un científico. En una época, comienzo de la década de 1830, en que Chile está saliendo de una guerra civil y está comenzando un régimen dictatorial y todo lo demás por tales, pero sobre todo está tratando de identificar cuáles son sus recursos naturales para poder tener viabilidad económica, porque uno no saca nada con independizarse, con gestas militares, heroicas y todo lo demás, si después no tiene cómo sobrevivir. Y entonces lo que hace la ciencia, como en el siglo XVIII, para los imperios, la ciencia nacional, como Gay en Chile, Raimondi en Perú, d'Orbigny en Venezuela y después en Colombia, y muchos en México, en Brasil, en Argentina, lo que hacen estos naturalistas, como los llamamos, lo que hace Domeyko es identificar riqueza mineral. Lo que hace Gay es identificar las riquezas de Chile. Entonces es una ciencia al servicio del Estado, de un Estado necesitado de recursos, de un Estado que además necesita no solo recursos, necesita conocer el territorio sobre el cual está ejerciendo soberanía. Piensen ustedes que cuando O'Higgins llega al Palacio de Gobierno después del triunfo de Maipú, bueno, de Chacabuco, no hay un mapa de Chile, no existe lo que se llama mapa de Chile, entre otras cosas porque no existe Chile. Porque en el Imperio Español Chile es una porción del imperio y los mapas que hay son de porciones del imperio, de fragmentos de lo que hoy día llamamos Chile. Necesito un mapa, necesito toponimia, necesito fijar los principales accidentes de la naturaleza, necesito saber quién, dónde, cuántos son los que viven en Chile. Para eso se contrata un naturalista. A Claudio Gay incluso lo contratan pidiéndole que identifique las aguas minerales y sus características. Piensen, sí, le están pidiendo las aguas minerales con mayor razón, todos los minerales. Que identifique las especies vegetales y animales. Que haga mapas, que fije la toponimia, que averigüe sobre las características de la población. En una época, comienzo de la década del 30, en que es el único capaz de hacerlo en Chile de manera sistemática, de manera moderna, o sea, un conocimiento alejado de la superstición, del mito. Claudio Gay llega con instrumentos científicos modernos que le compra el Estado chileno y comienza a viajar por todo Chile, desde Copiapó hasta Chiloé, y genera la primera cartografía de Chile, con los límites de Chile, con los principales accidentes geográficos, insisto, con la toponimia. Incluso, aunque a ustedes les pueda parecer increíble, ensancha Chile, porque los mapas de la época colonial eran mapas del litoral, porque al Imperio Español lo que le interesaba era defender la costa meridional,
de América del Sur, en el Pacífico, de la presencia de otras potencias como Francia e Inglaterra, y por lo tanto se dedicaron a cartografiar sobre todo el litoral. En cambio, Claudio Gay recorre hacia el interior, entre la cordillera y el mar, ensancha Chile, le da profundidad, pero le da contenido. Y no solo es capaz de escribir 8 tomos de botánica, 8 de zoología, 2 sobre la agricultura chilena, o sea, sobre la producción chilena, sino que además 8 sobre historia de Chile. O sea, Claudio Gay, cuando identifica el territorio sobre el cual se va a desenvolver lo que llamamos Chile, o sea, el Estado chileno, la nación chilena, ¿cierto? Identifica el territorio sobre el cual se va a desenvolver también la historia de Chile. Y a él le encargan la primera historia de Chile. La primera historia de Chile es la de Claudio Gay, que comienza a publicarse en el año 1844. Entonces, él, al fijarle al territorio nacional, fija también el ámbito sobre el cual se desenvuelve la historia. Y no solo lo fija, sino que la escribe. Y por lo tanto, le entrega una legitimidad ideológica, histórica, política a esta nueva realidad que es el Estado chileno. Por supuesto que todo esto tiene múltiples Rafael, usos. ¿Sí? le quedan unos 3 minutos para ir Sí, cerrando la idea. Estoy terminando. Muchas gracias. Todo esto tiene múltiples usos. Por una parte, el trabajo de Gay, particularmente sus mapas, sus descripciones, mediciones y todo lo fáctico, es un instrumento precioso en manos del Estado. ¿Para qué? Para ejercer soberanía, para explotar sus recursos naturales, para cobrar impuestos, por ejemplo. Un mapa, imagínense. La historia de Gay, que también es hecha por encargo del Estado, es un gran instrumento para formar la nación, para formar comunidad, para transformar Chile en una sociedad, en un conjunto. Lo hace a través de la historia, porque la historia es lo que hace posible tener futuro. Sin historia no hay futuro. ¿Ah? La historia legitima la independencia de Chile y proyecta a Chile hacia el futuro. La historia que hace Gay. O sea, uno podría decir que Claudio Gay, con su obra extraordinaria, que se va a prolongar hasta 1870, toda su evolución, toda su preparación, en la década de 1870 publica los últimos tomos de los 30 tomos de su historia física y política de Chile. Toda esa obra lo que hace, francamente, es configurar Chile, delinear Chile, darle forma, y una forma que permanece hasta el día de hoy. Bueno, ¿y gracias a qué? A la investigación, a la ciencia básica. En una época, comienzo de la década del 30, que éramos mucho más pobres de lo que hemos sido en cualquier momento posterior. Y sin embargo, hubo gente que comprendió que había que hacer ciencia básica con los resultados que estoy dando. A mi juicio, un elocuente ejemplo del valor de la ciencia, que solo es posible destacar, ponderar y evaluar si hacemos historia, y si hacemos historia de la ciencia. Creo que estoy listo con el tema. Muchas gracias, Rafael y Bárbara. Soy Tomás, quien les habla. Y ahora daremos paso a continuación a las preguntas. La primera pregunta fue realizada por Fernanda Urovich. Fernanda, ¿estás? ¿Dónde está Fernanda? Pero podrías, o sea, ¿la dejó escrita en el chat? O se, porque Sí, hay veo varias preguntas manos. aquí. Tú Ya. me dirás cuando las respondemos, ¿no? Sí, sí, claro, las vamos a distribuir ahora. ¿Estás con las que están escritas ya en el chat o con Sí, quienes estoy con pidieron esas. palabra? Ah, Sí. ya, ok. Fernanda Entonces, pregunta, léelas nomás. sí, pregunta a Bárbara que si en el resto del mundo también se manifestó el inicio del uso de la energía solar, o efectivamente Chile fue pionero en esto, contexto histórico.
si fue simultáneo en Chile y el mundo, o Chile fue realmente pionero en la energía solar. Ok, sospecho que Fernanda debe estar preguntando por la experiencia de las salinas del siglo XIX. Me imagino que ya por ahí. Hay que aclarar algo, digamos, el uso de la energía solar es, digamos, es desde siempre, ¿no? El uso de la energía solar directa es algo que el ser humano ha hecho desde que es ser humano sobre esta tierra. Luego se empiezan a sofisticar los modos mediante los cuales podemos usar esa energía solar. Dicho eso, ¿no? Que es importante aclararlo, hay experiencias en el mundo de uso de energía solar. Retomo algo que decía Rafael, ¿no? Y que por ahí es otro tema que yo al menos no abordé directamente hoy día, pero las obsesiones nacionales, ¿no? Queremos saber cuál país fue el primero, el que lo ha hecho más grande, mejor, más los rankings, tanto que nos importan los rankings nacionales. Cuando uno trabaja con conocimiento científico, tiene que empezar a aprender que en realidad las sincronías, las simultaneidades y las cosas que no calzan son más habituales que otras. Hay tecnologías de uso de energía solar por estas técnicas de evaporación y condensación de agua en distintas partes. Medio Oriente, por ejemplo, en el siglo XIX ya se usaba, digamos, que también tienen problemas de agua, es un tema relevante para ellos. Entonces, se está usando en distintas partes. Entonces, para contestarle a Fernanda, no, Chile no es un pionero, pero sí destacaron, por una parte, el volumen de, digamos, la cantidad de litros de agua diarios que podían llegar a producir, y por otra, nuestro propio olvido, digamos. Asumimos que no hay experiencias de ese tipo en un país como Chile, en aquella época, etc. Entonces ese es el punto más bien que quería decir. ¿Que haya sido pionero? No, no lo fue. Muchas ¿Hay gracias, alguien que Bárbara. tiene la ¿Sí? mano levantada? Sí, ahí lo vamos a atender al tiro, pero hay un orden. Tomás, quizás ¿Sí? podemos hacer varias preguntas o dar lectura a varias preguntas y así, digamos, pueden ahondar en una idea un poquito más general. Ya. Por ejemplo, las preguntas del foro. Una de esas dice, ¿cuál creen que es el mayor obstáculo que ha enfrentado el desarrollo de las ciencias en la historia de nuestro país? Otra pregunta, también muy buena, dice que ¿cuáles son los principales desafíos que tiene Chile en materia de ciencias y el desarrollo del conocimiento, siendo que tenemos implementado hace poco el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Contesto? Cualquiera de los dos, a ver. ¿Sí, Rafael? Contesta. Yo creo que el mayor obstáculo en Chile es la educación. Una educación que recibimos todos los chilenos en general, que no promueve el espíritu crítico, inquisitivo, el análisis, la curiosidad, la comprensión. Una educación que lo que pretende es uniformar, disciplinar, de tal modo que cualquier cosa que aparezca disonante, cuestionadora, no voy a decir es reprimida, pero no es considerada. Y todos sabemos que para poder hacer ciencia necesitamos tener preguntas. Y las preguntas normalmente son cuestionadoras. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, diría, otra característica nuestra es que Chile es un país minero. El país minero del reventón, del hallazgo. En mi época de juventud, de sacarse la polla gol, de ganarse la lotería, o sea, de trabajar lo mínimo y obtener lo máximo. Y la ciencia justamente significa ser sistemático, constante, y no va con nuestro carácter hasta ahora eso. Y entonces nosotros vemos como en Chile los que llamamos emprendedores o empresarios tratan de maximizar al máximo, disculpe la redundancia, las ganancias, aprovechar lo inmediato. Y no apuestan al futuro, y tampoco lo hace el Estado. O sea, yo pregunto, ¿Codelco tiene un departamento de investigación que promueva el uso, el valor agregado del cobre? Bueno, creo que no lo tiene. ¿Qué empresa en Chile invierte en ciencia? Y hay ejemplos históricos como el del salitre que demuestra que esos recursos se pueden acabar.
Bueno, y podríamos seguir con muchas otras cosas, pero creo que hay dos fundamentales. Bárbara. No, para agregar nomás, porque creo que otra pregunta que habían dicho era como algunos de los principales desafíos, sobre todo ahora en este cambio de institucionalidad. Así es. Bueno, no me voy a referir a la institucionalidad porque ese es otro problema que, bueno, en fin. Pero sí, digamos, preguntarse si es que vale la pena seguir insistiendo en un modelo de producción de conocimiento científico que no le da ningún valor y ningún espacio al fracaso, al error, cuando es tan importante, ¿no? En ciencia muchas veces hay que equivocarse muchas veces para llegar a dar con, digamos, con la solución que queremos, y eso es parte del proceso científico. Sin embargo, estamos amarrados por un modelo en que necesita el paper publicado, ¿no? Y el resultado exitoso de inmediato, y a veces eso, digamos, dista de la realidad o puede llevar, digamos, a una tergiversación de procesos de producción de conocimiento que tampoco son deseables. Entonces, yo creo que eso es un desafío importante, ¿no? ¿Cómo vamos a integrar esos, el error, el fracaso, el tiempo también, ¿no? Ahora todos queremos una vacuna para el famoso coronavirus ya, pero las vacunas no se producen en el lapso de 1, 2, 3 ni 6 meses. Entonces, eso. Gracias, Bárbara. Tomás, hay una pregunta ahí en el chat. Sí. Ahora a continuación vamos a dar la palabra a Christian Wilson. ¿Tenía una duda? Hola, gracias, Tomás. Hola, Bárbara y Rafael. Me encantó la charla, la presentación. Y me quedé pensando en lo que mostró Bárbara con respecto a la astronomía, que prácticamente ella mostró que ha estado todo a lo largo de nuestra historia. Incluso si uno parte de antes, los incas ya hacían astronomía y es una cosa que ya llevamos cientos de años. Entonces, me vino también la pregunta, y tomando lo que hablaba Rafael de la identidad y todo, ¿qué falta de la madurez en la astronomía, de que no seamos simples receptores? Por ejemplo, si uno ve, tú hablaste de Atacama, seguimos, Europa trae esos tremendos telescopios, entonces, ¿qué nos falta? Madurez todavía, pero sí, no creo que sea madurez, porque ya desde los incas, los picunches estudiaban con los incas, ya viene ese conocimiento astronómico, y ya después en nuestra época republicana, el mismo Bernardo Higgins trajo el primer telescopio, o al menos hizo el tratado para traer el telescopio, pero personalmente viéndolo, no como astrónomo, pero viéndolo como científico, veo que todavía falta, no sé si, no veo madurez o una institucionalidad, lo que explicaba Rafael, quizás la educación. ¿Por qué todavía no somos capaces de nosotros llevar la batuta en la astronomía? Esa es un poco mi pregunta. Ok, gracias, Cristian. Mira, hay varias cosas distintas. En la experiencia, digamos, de observación astronómica de los mundos indígenas en Chile o en cualquier parte, ¿no? Es ciertamente una experiencia increíble, pero tiene que ver como con otro tipo de conocimiento. Entonces, y que yo no creo que tenga las herramientas para abordar. Pero si vamos así como en la época moderna, por así decirlo, claro, hay una larga experiencia, pero que ha sido lenta. Digamos, en esas primeras experiencias astronómicas que les mencioné, digamos, cuánto se involucraba una comunidad científica chilena que era muy pequeña, era bastante poco, y fue creciendo de a poco, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy día? Digamos, ¿por qué la pregunta que tú te haces, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de llevar la batuta, etcétera? Me parece que quizás deberíamos cuestionar esas categorías nacionales con las cuales estamos funcionando. Si las tomamos en cuenta, ¿no? Por una parte, la posición de Chile en investigación astronómica hoy día, la verdad es que igual no deja de ser menor. Por las negociaciones de los años 60, de lo que les comentaba, cuando llegaron los europeos y norteamericanos, básicamente, ESO y Aura, por las negociaciones de ese momento se dio una serie de acuerdos que después modificados y revisados, etcétera, pero que en lo básico, en lo medular, siguen en pie. Y por ejemplo, de ahí viene el 10%, el 10% del tiempo de observación, ¿no? Tener el 10% del tiempo de observación asegurado, sin pagarlo, ¿no? Es, digamos, no deja de ser importante. Pero más allá que eso,
¿no? Porque ahí podríamos estar debatiendo, no, no es suficiente, dado que los telescopios están acá, podría ser más, sí, claro, siempre podría ser más. Hoy día la formación de astrónomos y astrónomas ha aumentado exponencialmente, por lo tanto se necesita más tiempo, etc. Pero también pensémoslo de otra manera. Hoy día las iniciativas nacionales en astronomía son cada vez menos inexistentes, ¿no? El esfuerzo en astronomía necesita acciones en conjunto. Entonces, ya ni siquiera, digamos, son figuras de acuerdos internacionales cada vez más complejas. Lo que mostraba del Event Horizon Telescope, que reconstruyó la imagen del agujero negro, ya ni siquiera es un conglomerado internacional, sino que es un acuerdo de distintos organismos internacionales, entonces, lo mismo ALMA, ¿no? Entonces, el nivel de inversión, el nivel de esfuerzo, el nivel de capacidad técnica, el nivel de precisión, etcétera, hace que los esfuerzos nacionales sean cada vez más difíciles de abordar, por decirlo. Entonces, es como replanteo la pregunta, digamos, ¿por qué seguimos pensando en claves nacionales de producción científica cuando en realidad, al parecer, lo que da más frutos es esa suma de esfuerzos por niveles de inversión de dinero, de inversión técnica, de inversión humana, etc. Gracias. Gracias, Bárbara. A continuación damos la palabra a Esteban Roque Quesada, que tiene una duda. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Sí, Me pareció muy interesante el tema del valor del científico en el pasado, lo cual, por lo que cuenta Rafael, no es tan valorado ahora. Y también eso me entra la duda del perfil del científico actual con el del pasado, por así decirlo. Según ellos, ¿es el mismo perfil? ¿Ha cambiado el panorama del científico actual versus el pasado? Y que tal vez ese perfil esté alejando un poco la ciencia o el presupuesto del científico del Estado. eh, Bueno, Rafael. Ay, obviamente ha cambiado, siempre cambia, pero, pero la ciencia es ciencia porque cambian los objetivos, cambian, cambian los intereses y cambia la forma en que se practica la ciencia. Piensa tú, un personaje como Claudio Gay, una persona que de un conocimiento general, él no está, no es la especialización que existe hoy, por dar un solo ejemplo. Lo que decía Bárbara, o sea, hoy día los grandes proyectos científicos son además colaborativos, son interdisciplinarios, interinstitucionales, son internacionales. Entonces, claro, hay muchos cambios a lo largo del tiempo, desde los primeros científicos que trabajan en Chile, como para Chile o en Chile, hasta lo que podemos ver hoy. Bárbara, si quisieras complementar. No, me parece que ¿No? Rafael ha dado una No. buenísima respuesta. Ok. Gracias. Gracias. Tommy. Sí, ahora damos la palabra a Simón Clavijos, que también tiene otra duda. Hola, buenas tardes, noches, ¿ya? Me llamo Simón y estudio historia, ¿ya? Mi pregunta tiene relación directa con el pueblo mapuche. Son dos preguntas muy simples, pero les daré un pequeño contexto. Tuve la oportunidad, el privilegio de viajar a Panguipulli este verano por el tema socioambiental. Y ahí una asociación indígena, Futa Coyactún Coscos Mapu, que son jóvenes y adultos, se ganaron, o sea, lanzaron oficialmente en realidad un proyecto cultural que se ganó del gobierno. Y entre esas muchas cosas me llamó la atención que habían exposiciones sobre infografía del aprovechamiento del uso de energía térmica, no sé si la palabra es termosolar, yo no me manejo en estos términos, por el Gualmapu, desde hace siglos. Entonces, decidí averiguar y hasta ahora no he encontrado mayor información al respecto. Entonces,
La infografía era de hornos en el cual, mediante el sol y todo ese proceso que ustedes deben saber, pero yo, yo no conozco mucho. Entonces, mi pregunta va hacia, ¿hay indicios, registros de historia, como dice el profesor, al respecto sobre esta información, ya que en Internet no he podido encontrar más? Y lo otro es, la última pregunta sería, ¿cómo o dónde se sitúa los pueblos originarios, especialmente el Gualmapu, mapuche, en esta historia de conocimiento, en la ciencia? ¿O está de lado? ¿Cuál es su posición actual? Si me pudiera responder la profesora Bárbara y el profesor Rafael, y doy las gracias por darme esta oportunidad y gracias a ustedes por la exposición. Bueno, gracias. ¿Respondo? Sí, Rafael. Sí, por favor. Adelante. Bueno, mira, cuando hablamos de ciencia hablamos de un conocimiento sistemático, validado, bueno, etc. Los pueblos originarios, por supuesto que también tienen formas de conocer, pero que son diferentes, un conocimiento más bien espontáneo, ¿cierto? Y fruto de una realidad que perciben y que les permite ir tomando, adaptando, describiendo, por supuesto. Pero eso no es ciencia. Ahora, que no sea ciencia como la concebimos hoy o como se concibe desde la Ilustración en adelante, etcétera, no significa que ese conocimiento no tenga valor. Y a propósito de tu segunda pregunta, cuando uno lee, por ejemplo, a los naturalistas del 19, cuando uno lee, te voy a decir, la botánica de Claudio Gay. La botánica de Claudio Gay del siglo XIX es un texto clásico en latín para describir las especies. Pero resulta que a pie de página de cada una de esas especies, o de muchas de esas especies, Claudio Gay, en castellano ahora, señala que entre los mapuches, entre los chonos, entre los pueblos del norte, la planta tal o cual tiene tales características, tiene tales propiedades que los pueblos aprovechan. Por supuesto que todo eso, ese conocimiento, se lo dio a Claudio Gay el hecho de viajar por Chile y tener contacto con esas personas, y él lo aprovecha. Lo que pasa es que él no nombra a nadie, todas sus fuentes son genéricas, un mapuche, alguien del sur, ¿me entiendes? No identifica, pero de alguna manera, hoy día, y a propósito de preocupaciones como la que tú tienes, Simón, si uno lee esas fuentes que están ahí, va percibiendo que gran parte de lo que los naturalistas ofrecen después como conocimiento científico, etcétera, es porque han sabido aprovechar este conocimiento, algunos lo llamarán espontáneo, vulgar, convencional, etcétera, de los habitantes del lugar, entre ellos los pueblos originarios. Ahora, recientemente, y a propósito de la valorización, por supuesto, del conocimiento que diferentes grupos tienen de la realidad natural, se dan a conocer. Y hay libros sobre, no que se llamen la ciencia mapuche, pero sí hay libros que van describiendo cómo los pueblos, en este caso los mapuches u otros, van aprovechando la naturaleza. Y en esta dilatación de lo considerado histórico, y en esta dilatación de lo considerado historia de la ciencia, esas formas de conocimiento son incorporadas como antecedente. Y termino con esto, es un poco lo que pasa también cuando viene Humboldt de América. Humboldt escribe miles de páginas sobre la realidad americana. El mismo Claudio Gay escribe 30 volúmenes. Mucho de lo que ellos dicen es porque alguien se los dijo. Ellos son, de alguna manera, son científicos, crean, describen, pero también son voceros de la comunidad que los recibió, en la que se desenvolvieron. Entonces, en la historia tradicional de la historia de la ciencia, solo se relevaba lo que decía Humboldt. ¿Por qué? Porque era Humboldt. En la historia social de la ciencia, en la historia cultural de la ciencia, todo esto que estamos conversando es significativo, es importante y aporta al propósito final, que es conocer y sobre todo comprender. Esa sería mi respuesta.
Bárbara, Bárbara, si Em, quieres abordar. Sí, no, me parece que eso es relevante, digamos que hasta en los últimos años, en las últimas par de décadas, se ha ido relevando esos otros tipos de conocimiento. No me parece que aquí se trate de hacer, digamos, este juego como de inversión o de si es que antes solo nos interesaba la ciencia europea, entonces ahora solo nos interesa la ciencia de estos mundos o este conocimiento de estos mundos indígenas, etcétera. Digamos, no me parece que uno sea más válido que el otro ni viceversa, sino que me parece que todo contribuye, que la idea es sumar, es aportar más y no hacer este juego como de uno por sobre otro. Lo que dice Rafael es muy cierto, ¿no? Estos actores más invisibilizados, más anónimos, han ido adquiriendo relevancia. ¿Quiénes jugaron roles importantes y que a lo mejor no están en los grandes libros de todavía, ¿no? En esos grandes libros de historia es relevante. Y el otro aspecto que preguntaba Simón, honestamente no lo alcancé a entender, no alcancé a entender cuál era este tema de con energía geotérmica o termosolar, no entendía a lo que se refería, así que no creo que pueda contestar eso. Muchas gracias, Bárbara. Ahora a continuación hay una pregunta de Ángela. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, Ya, miren, la pregunta va para los dos expositores, es sobre más o menos lo que dijo mi anterior compañero. Quería preguntarles acerca del proceso histórico en el que el paradigma científico digamos que se acaparó como la única forma de mirar el mundo, y obviamente en el que se dejaron obsoletos otras como visiones de mundo, como por ejemplo el conocimiento ancestral. En ese sentido, le querían preguntar qué piensan de, digamos, de este paradigma científico un poco monopólico que fue desarrollándose, en el que nos encontramos hoy en día. Por ejemplo, alguien que duda de la medicina tradicional, es como, pero ¿cómo? ¿Me entiendes? ¿Cómo? O algo que se está todavía en teoría, y uno dice, no, es que no hay estudios científicos que lo comprueben. En ese sentido, ¿consideran que hay como una deuda ética científica a otra forma de mirar el mundo que no sea desde el paradigma científico? Para los dos, cualquiera que quiera empezar. Rafael o Bárbara, quien quiera Bueno, partir. Rafael. Bárbara, como quieras. Bueno, pienso, estimada, a propósito de tu pregunta, que está muy relacionada con lo que habíamos dicho a propósito de la última pregunta. O sea, yo pienso que todas las cosmovisiones, visiones y todo lo demás deben ser consideradas, pero si estamos hablando de ciencia, estamos hablando de conocimiento científico, la otra será como otro tipo de conocimiento que tal vez permita más o menos enfrentar los desafíos que nos pone la realidad que vivimos. Ahora, en lo que hoy día se entiende por ciencia, no necesariamente la cosmovisión ancestral es ciencia. Será cosmovisión, será costumbre, será tradición, será mito, muy importante para muchas cosas, pero no es ciencia. Sí, bueno, efectivamente está muy relacionada con lo que preguntaba Simón hace un momento. Si estamos hablando de producción de conocimiento científico, digamos, estas deudas éticas, no sé si es la mejor manera de abordarlo. Coincido con Rafael en el sentido que entendamos de qué es lo que estamos hablando, ¿no? No por estar en el mundo, todo es ciencia. Entonces ahí también hay que establecer una diferencia, que hay distintas maneras de estar en el mundo y que esas maneras son válidas, ciertamente, ¿no? Pero en el fondo caemos como en el peligro de llamarle a todo ciencia cuando no todo es ciencia, ¿no? Entonces, esas distinciones me parece que son importantes y que no por no llamarle ciencia significa una menor valoración o un desprecio o nada por el estilo, ¿no? Sino que distinguir como el concepto que usamos y la valoración que le damos no son siempre exactamente lo mismo, ¿sí?
Ok, gracias. Gracias, Tomás. Gracias. ¿Vamos Sí. con más preguntas entonces? Sí, a continuación vamos con las preguntas de Fernanda y Ferran. Fernanda dice, ¿cómo podemos hacer visible el conocimiento si finalmente la astronomía es conocimiento invisible para el resto de la sociedad? ¿Cómo la integramos y la hacemos parte de la cultura de nuestro país? Ese punto de la astronomía. Y Ferran dice que para cualquiera de los dos, tomando en cuenta el crecimiento científico que ha tenido Chile a lo largo de la historia, ¿se puede decir que Chile está en una mejor posición en cuanto al conocimiento científico de lo que estuvo anteriormente, dada la época y el crecimiento exponencial del saber que hay hoy en día? ¿O hemos retrocedido? ¿Qué nos pueden decir Bárbara y Rafael sobre estas preguntas? Bueno, respecto de la segunda pregunta que dice Ferran, yo, ¿contra qué? O sea, ¿estamos mejor que antes? No sé, pues depende de cuál parámetro usemos. Antes el Estado invertía más en ciencia que ahora. ¿Cuándo antes? Por ejemplo, en 1830. Éramos unas pobres ratas e invertíamos en ciencia. Hoy día que presumimos de muchas cosas, invertimos menos. Si estamos comparándonos con el contexto americano, bueno, yo creo que estamos peor que antes. En el contexto mundial, seguramente también, porque no se trata que crezcamos nosotros nomás, como efectivamente hemos crecido. O sea, hoy día hay doctorados, hay universidades, hay agencias científicas y todo lo demás. Pero mientras nosotros logramos eso, el mundo también logró cosas como esa y más. Yo creo que la sociedad chilena, francamente, no le da la trascendencia a la ciencia que en otros momentos sí se le dio. Y ahí estaban los ejemplos que traté de esbozar. Claro. Pero eso no, Gracias. Rafael. perdona, quiero terminar. No hay que abandonarse al destino en esto, ¿eh? Y hacerlo árbitro de nuestras vidas. No, voy a usar la palabra luchar, hay que promover la ciencia, hay que hacer instancias como esta, y hay que demostrar que sirve, pues, y que es útil, y que mejora la vida de las personas. Y eso se supone que al final lo que estamos tratando de lograr, creo yo. Así es. Gracias, Em, Rafael. Una breve mención a la segunda pregunta. En realidad, mejor o peor, tampoco lo sé, porque depende con respecto a qué. Pero bueno, en esta situación también hay un punto de contingencia, ¿no? Hoy día el mundo, no solamente Chile, sino que el mundo está mirando a las comunidades de científicos. Bueno, habrá que ver mañana, una vez que haya pasado esta situación, si es que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esas comunidades de científicos una vez pasada la emergencia? Y me hago cargo de la otra pregunta que era de astronomía, así que supongo que iba dirigida a mí, de cómo poder hacer visible el conocimiento. La astronomía, Es sí. cierto que no solo en astronomía, sino que en muchas ciencias hay un conocimiento hermético, ¿no? Por un lenguaje que es difícil de explicar, que es difícil de comunicar, ¿no? Y que al final entiende la gente especialista. Entonces ahí la otra pregunta es, si vamos a darle, o si queremos darle una mayor relevancia a la ciencia en este o en cualquier otro país, también hay un esfuerzo, hay que hacer algún tipo de esfuerzo, ¿no? Por cómo se comunica esa ciencia, ¿no? Hay un lenguaje técnico específico, una dificultad procedimental y, digamos, específica de cada disciplina que va a estar adentro de cada laboratorio o telescopio o espacio de simulación o donde sea que trabajen, sí, pero también cómo se abren puertas para que esa ciencia pueda comunicarse con la sociedad de manera que la sociedad le dé ese valor que tiene. Porque si permanece a puerta cerrada, es difícil que llegue a tener el valor que queremos que tenga algún día, ¿no? Entonces, y también por ahí iba la propuesta de, esa es una de las posibilidades que abre un diálogo interdisciplinario con humanidades o con ciencias sociales, ¿no? De manera a poder vincularse con la sociedad de manera más estrecha y que se le dé ese valor. Eso. Gracias. A continuación, hay una pregunta pendiente de Krishna. Krishna, por favor. Sí, lo siento. Sí, Sí. es que tenía una duda para Rafael, cuando mencionó a un criollo.
El que fue asesinado, no sé a quién se refiere. A Santa Cruz, pero da lo mismo el nombre. No, bueno, lo que importa es que era criollo, o sea que era el alcalde mayor de Santiago. Ah, ya, muchas gracias. Ya. De continuación, la pregunta de Roberto Maldonado. Va dirigida a cualquiera de los expositores. Bueno, la historia de la ciencia, a mi parecer, ha ayudado mucho para entender que ni las teorías más duras son estáticas y que los paradigmas se han quedado cortos en algunos periodos históricos. Entonces, respecto a esto, ¿hay alguna revolución científica paradigmática que haya tenido origen en Latinoamérica o una donde el continente haya jugado un rol importante? Y si lo ha habido, ¿qué singularidades ha tenido? Que las preguntas difíciles, ¿ah? Yo creo que América participa, no sé si de las revoluciones científicas, o sea, todos participamos finalmente de las revoluciones científicas, tarde o temprano. Ahora, yo como soy historiador, con todas las limitaciones que eso supone, yo sé que hay premios Nobel en ciencias que llaman duras, en México, en Argentina, y me imagino que esas personas, no sé si han encabezado una revolución, pero por algo han sido reconocidas de la forma en que lo han sido. Ahora, si tú me apuras, ¿qué revolución científica tiene su origen entre nosotros, en América? No sé. Declaro que no sé. La verdad que no sé. Si me preguntas qué revolución literaria tiene origen entre nosotros, quizás te podría mencionar algo. Pero en esto menos. A veces tengo la impresión que América se caracteriza más por sus creaciones, su originalidad en términos de culturales, sociales, incluso artísticos, literarios, que en lo que estamos llamando así revolución científica. Pero bueno, no es algo que tampoco tenga conocimiento en verdad. Disculpe, para poder apuntar otra cosa, ¿por qué cree que no han pasado? No ha habido como una cambio de paradigma. Por la misma razón que en medio del coronavirus, en cuarentena total, la gente anda en la calle como si no pasara nada. ¿Será pensamiento mágico? ¿Qué será? Somos así. Daría para un curso. Hagamos un curso el próximo semestre. Oye, lo que no significa que sea malo ni bueno, es nomás. Bueno, pero también hay que preguntarse, digamos, ¿qué es una revolución científica? Porque, digamos, eso también es súper cuestionable. Si es que uno puede como intuir hacia dónde va tu pregunta de revolución científica, bueno, por ejemplo, sí, en astronomía Chile ha tenido, digamos, las observaciones y las revelaciones que se han tenido con observaciones desde Chile ha sido importante. O sea, sin ir más lejos, los cielos del sur durante mucho tiempo eran bastante desconocidos, no se sabía mucho qué es lo que pasaba ahí, ¿no? En algún momento un astrónomo lo comparaba al centro de África, ¿no? Por ahí en el siglo XIX. Es decir, bueno, sabemos que debe haber algo, pero no sabemos muy bien qué. Y de hecho, lo que se llaman los cielos australes fue clave para empezar a trabajar, de hecho, en temas de materia oscura, que hoy día es un campo fecundísimo en investigación astronómica. Y eso se hizo, por ejemplo, en observación en áreas cercanas a las nubes de Magallanes, que no se ven del norte. Quieras o no quieras, no se ven nomás, no se puede, ¿no? Entonces, eso no sé si califica para una revolución científica o no, ahí me confunde el concepto, pero ciertamente por ahí hay una línea de acción en la cual el sur, ¿para qué hablar sobre Chile, no? El sur es importante y ha sido relevante para entender eso, y que la estructura del universo y las dinámicas del universo no eran como pensaba. Entonces, hay cosas pasando. Yo creo que si uno indaga más también puede encontrar otros ejemplos.
Gracias, Bárbara. Gracias, Rafael. Vamos a dar paso a las dos últimas preguntas y luego a la palabra de cierre, ¿ya? Antonia tenía una duda. Yo quería preguntarle a Javiera, Rafa sobre disculpa. Antonia. Hola, perdón. Es que había escrito, ¿se escucha o no? Sí, se escucha. Ya, había escrito para Rafael, sí, o sea que quería saber su opinión sobre si podría ser posible que en la actualidad esté como surgiendo una nueva ola de naturalistas, pero en disciplinas como distintas o cotadas. ¿Qué opinas? bueno, opino que cada vez más gente estudia, que cada vez más gente, personas además, tienen una pasión, un interés por la naturaleza, la conservación de la naturaleza, el desarrollo sustentable, y que naturalmente todo eso contribuye a que lo que llamamos en el siglo XIX y antes naturalistas, hoy día científicos, claro, se promueva eso, en un país que por supuesto, insisto, lamentablemente no promueve la formación de científicos. Pero bueno, la juventud tiene fuerza y tiene pasión y sueña. Eso es bueno. Gracias. Así es. Y vamos a dar la palabra a Javier, que tenía una duda. Hay una pregunta, disculpa, de Javiera. Sí. ¿Dónde está? Está en el chat, ¿no? Sí. Javiera, Le, ¿no va a preguntar? No. Ya dice que su pregunta es para Rafael. Dice, le contesto. dice que Claudio Gay se lleva todas las muestras al Museo de París, y por qué el Estado chileno no las quiso en ese entonces. Hoy en día tampoco habría posibilidad de reclamar aquello, esas muestras que Claudio Gay se llevó. Bueno, Javiera, entonces, antes de responder, yo te pregunto, ¿de dónde sacaste eso? Como tenemos poco tiempo, no puedes responder por el chat, pero eso no fue así. No se llevó todas las muestras al museo. ¿Todas las muestras de qué? Cuando uno herboriza puede sacar varias muestras. De tal modo que las que se llevó, o las que despachó, como hacen todos, por lo demás, no es que significara que Chile se quedara sin muestras. Eso por un lado. Y así como Chile despachó muestras, recibió muestras. Piensen, la correspondencia entre Domeico, por ejemplo, y Filippi y los centros de estudio europeos es elocuente al respecto. Existía un gabinete que trató de fundar Claude Gué y que fundó, si uno tiene muy buena voluntad. Hace poco me tocó ser el evaluador de una tesis de Daniela Serra sobre el tema de la formación del museo o del gabinete de historia natural que promovió Gay y que dejó, antes de partir a Francia en el año 42, y que dejó con muestras, con objetos, con reliquias, con todo tipo de cosas que después dieron origen a los museos que tenemos hoy. Lo que no significa que la segunda parte de tu pregunta sea muy interesante. Claro, cuando uno va al British Museum, al Museo de Historia Natural de Berlín y a medio mundo, encuentra muchas cosas que se llevaron de acá. Bueno, pero como yo soy malo, te voy a decir que no hay que ir tan lejos. Uno puede ir en Chile a muchos lugares a ver cosas que nos trajimos del Perú. Entonces yo no sé si la sociedad chilena está tan dispuesta a devolverlas como los otros tampoco lo están, no sé. Es un tema en discusión. Yo pienso que hay que devolver cosas, sí. Pero también esas cosas se las trajeron en un contexto, en una época. Entonces hay que tratar de entender eso. Lo que pasa es que hoy día hay un afán reivindicacionista de prácticamente todo, que uno pensaría que habría que borrar toda la historia para atrás. Y como yo soy historiador, francamente me opongo a eso. Gracias, Rafael. A continuación, la última pregunta. Francisco Chávez, por favor. Sí, yo más que una pregunta quería, digamos, mencionar un poco o responder la pregunta de las revoluciones que habían surgido en América Latina. Yo creo que la respuesta un poco lo había dicho Rafael hace un rato, digamos, si los protagonistas que han escrito la historia, tanto
la historia científica, como eran los Humboldt, los Darwin. Es decir, yo pudiera ponerte un ejemplo en un médico cubano que se llama Carlos J. Finlay, que fue la primera persona que dijo que las enfermedades podían ser transmitidas por un mosquito, y no como hasta ese momento creíamos en esa época, que solamente por contacto directo porque consumíamos algún alimento, un agua contaminada. Bueno, durante muchos años, por supuesto, porque era cubano, es decir, fue nominado 9 veces al premio Nobel, pero claramente lo recibieron, estamos hablando de principios del siglo XIX, así que del XX, digamos, así que lo recibieron los primeros que recibieron premios Nobel, Koch, los grandes, digamos, es decir, no se lo dieron a un cubano, porque bueno, perdió en buena lid cuando se daban solamente un premio Nobel. Pero por supuesto en los anales de la historia durante casi 50 años no aparecía Finlay, aparecía Walter Reed, que fue el general norteamericano que estuvo a cargo de demostrar las teorías de Finlay, que el mosquito Aedes aegypti es el agente de transmisión de las enfermedades. Bueno, ¿es importante, o es una revolución o no, acaso, que un mosquito sea agente de transmisión de las enfermedades hoy día? ¿No estamos viviendo acaso una pandemia producto de que estamos adquiriendo por zoonosis las enfermedades? Bueno, el que primero mencionó que un mosquito podía ser agente de transmisión de un virus, en ese caso era el dengue, fue un médico cubano, que nadie conoce. Entonces, claro, la historia las escriben los Walter Reed, las escriben los... La revolución en la evolución, para mí, es una mujer que se llama Lee Margulis, no es de Charles Darwin. Es decir, cómo se originó la vida en la Tierra, no las especies, es de Lee Margulis, y muy poca gente conoce a Lee Margulis, todo el mundo conoce a Charles Darwin, hablando de minorities, digamos, que han sido relegadas, no solo en Latinoamérica, hablando del tema de la mujer. Es decir, ese es el tema también. La historia yo creo que hay que reescribirlo un poco también, Rafael, porque yo creo que hay alguna que está bien mal escrita. Solo eso. Pero claro que está mal escrita, perdona, tienes razón. Pero justamente eso es lo que está haciendo la nueva historia de la ciencia, la historia social y cultural de la ciencia, que comprende por qué, por ejemplo, Darwin se lleva todo el crédito, y que si uno lo estudia, era un señor victoriano, poderoso, vinculado, con redes, y el pobre Wallace ahí perdido en Darwin perdió 3 hijos por Streptococcus pyogenes. Sí. Darwin no menciona a los microorganismos en ninguno de sus libros. En algún momento mencionan unos infusorios, ¿cierto? Y un sabio como él debió conocer los microorganismos, porque Evangelius los observó 100 años antes. Entonces, nadie conoce a Lee Margulis, lamentablemente, sí, nadie conoce a Lee Margulis. Nadie lo conoce todavía, pero si seguimos en esta senda, lo van a conocer. Ojalá. Estamos avanzando. Sí, en eso queremos agradecer a Disculpa todas. por meter la cuchara, chao. Disculpa, ¿por qué dijo? ¿No? Por meter la cuchara, digamos. No, muy bien. Está bien. Se agradece. El sentido del espacio, que todos podamos dar un aporte de nuestra perspectiva, de nuestra área de conocimiento también, porque está muy variada, y eso es algo que también les habíamos comentado a nuestros y nuestras expositores en principio. Así que desde ya agradecer por esta increíble charla, exposición que ha dado cada uno, por el espacio de preguntas, por darse el tiempo también de reflexionar en conjunto a estudiantes. Y eso, sin más, solo agradecer, y nos vemos en una próxima oportunidad, en la próxima clase, en la próxima sesión. Así que desde ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós, Bárbara. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, Rafael, nos vemos. Chao, suerte. Gracias. Chao, Tomás, gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, Seba, chao.